Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 4. La invasión parte 2. Luchar solo. Atomic Samurai encontró un buen lugar, a una distancia considerable de la frontera invisible que separaba Ciudad A de Ciudad B. Con él, 4 o 5 héroes de clase A B que tuvieron la mala suerte de estar en el cuartel general cuando ocurrió el ataque inicial. Había algunos bateadores bastante fuertes entre ellos, como Lightning Max y Metal Ball, pero ni siquiera ellos parecían muy seguros de su plan prefabricado. El samurái caminó perezosamente por un momento hasta que se sentó en lo que solía ser el tejado de un edificio, ahora desmoronado entre los escombros. Con un suspiro, se resignó a escuchar las conversaciones con los héroes de clase baja. Probablemente pensaron que estaba demasiado lejos para oírlos, así que hablaron con libertad sobre el plan que idearon. Y lo más importante, lo absurdo que parecía, lanzaron ideas con las que él mismo coincidía. En concreto, la idea de que el ser psíquico contra el que lucha Tatsumaki debía ser el líder. Era una idea absurda, sin duda, pero quizá la supusieron con la esperanza de que fuera suficiente para que se materializara. Por las imágenes que veían y el espectáculo de luces increíblemente vibrante que podían distinguir en la nave espacial, no cabía duda de que esa cosa estaba al menos a la altura de Tornado. Si eso fuera cierto y hubiera algo mucho más poderoso en esa nave, sus posibilidades eran aún menores. La mayoría de los héroes de clase S siguen luchando contra las heridas del ataque del Rey del Mar. Que esta invasión ocurriera tan repentinamente era el peor escenario posible. Ninguno de ellos estaba a plena capacidad, salvo quizás Zombieman, claro. Si esto se agravara aún más, no habría posibilidad de supervivencia. Los héroes de clase baja también sacaron a la luz las ridículamente escasas posibilidades de que Demon Cyborg y Metal Knight pudieran despejar esa enorme nave de todos sus subordinados. Él también tenía sus dudas al respecto. La nave es absolutamente enorme, al menos del tamaño de 8 rascacielos en posición horizontal. Las criaturas que han aparecido no han sido de gran estatura ni mucho menos. Si ese fuera el caso y fueran los primeros enviados, entonces eso significaría que deben ser los más fuertes. No es que el tamaño siempre fuera un factor, simplemente no parecía probable que un enemigo invasor liderara con algo que no fuera un gigante berserker capaz de despejar una ciudad de un solo paso. La nave definitivamente parecía lo suficientemente grande como para albergar a unos pocos. Si ese no era el caso, entonces tenía que estar llena de enemigos más pequeños, de miles. Lo único que lo hizo sentir un poco más cómodo con la idea de enviar a esos dos, en particular, fue saber de lo que ambos son capaces. Con Demon Cyborg, lo vio despejar un edificio de 10 pisos de una sola explosión, y Metal Knight casi nunca tenía escasez de robots vulnerables, listos y dispuestos a autodestruirse con solo pulsar un botón. Demonios, enviar una ráfaga de ellos podría ser el factor decisivo. Escuchando con atención, captó el final de su siguiente preocupación, algo que realmente temía. La sola idea de que Tornado perdiera esa batalla era aterradora. Si sucumbía ante un enemigo que podía hacer lo mismo que ella, pero mejor. Sí, había un motivo de preocupación. Aún así, lo que más le preocupaba era ver al grupo de héroes mediocres detrás de él. No estaban ni mucho menos preparados mentalmente para algo de esta magnitud. Destilaban miedo como un luchador de sumo sudoroso. Como héroe de clase S, le gustaría creer que podría protegerlos si llegara el momento, pero eso en sí mismo no era del todo seguro. Demonios, con sus heridas, dudaba incluso de poder protegerse del todo. Como mucho, esos novatos acabarían siendo poco más que un estorbo si tuvieran que luchar. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el enlace de su transpondedor clase S se activó, indicando una solicitud de comunicación entrante. ¿Qué sucede?, respondió, esperando a que los demás hicieran lo mismo. Fue el prisionero Purit Puri quien inició la llamada. Hola, chicos. Sé que era el plan, pero debo admitir que no me convence mucho tener a estos chicos de clase baja cerca. Aunque admiro su espíritu de lucha y su adorable determinación, a fin de cuentas, no los veo haciendo nada significativo antes de que los maten. Sería un desperdicio de chicos guapos. Metal Bat intervino, dando su opinión. TCH, sí, estoy de acuerdo. Los idiotas que tengo ya casi están escribiendo sus cartas de despedida. Supongo que les falta espíritu de lucha. Yo también estoy de acuerdo, dijo la sabia voz de Bang. Creo que si caemos, tendrán que ser los últimos en defenderse, en ese caso, les convendría tener más hombres de su lado. Sí, intervino el niño emperador. Probablemente sea lo mejor.
En los búnkeres circundantes, aún intactos, hay un total de 214 miembros de clase AB. Supongo que enviarlos de vuelta es la estrategia más estratégica ahora mismo. Me parece bien, dijo Samurai Atómico. Ahora mismo estoy más preocupado por Demon Cyborg y Metal Knight. Con el acuerdo de toda la clase S, hicieron precisamente eso. Comunicaron las nuevas circunstancias a sus respectivos escuadrones, la mayoría de los cuales aceptaron rápidamente la oferta. Con el área circundante lo más segura posible, el equipo de asalto debía cumplir con su tarea. Genos fluía junto a la corriente de robots no tripulados, todos dirigiéndose hacia la abertura creada por Tornado no hace mucho. Desde la distancia, probablemente parecían una nube de mosquitos en busca de una deliciosa comida. La abertura era clara como el agua desde este punto. Cuanto más se acercaban, más fuerte se oía la batalla que se desarrollaba sobre la nave. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir el estruendo de los enfrentamientos, como si estuvieran pisando tierra firme. Él también albergaba sus propias dudas sobre el éxito de esta misión, pero con cada duda venía la imagen de su maestro y pensamientos sobre qué haría en una situación como esta. Dar marcha atrás ante riesgos desconocidos era lo último en esa lista. El maestro Saitama se lanzaría de cabeza sin miedo. Como un verdadero héroe. No puedo desperdiciar sus enseñanzas. Destruiré a todo enemigo que vea. Sin falta. Si no puedo, no merezco llamarme su discípulo. Los robots que tenía delante finalmente estaban abriéndose paso por la brecha. Inmediatamente, se oyeron los sonidos de la batalla. ¿Qué bando tenía la ventaja? Aún no estaba seguro, pero tenía una buena idea. Basada principalmente en el hecho de que los robots no gritan de dolor. Finalmente, él también se abrió paso para ver la destrucción. Estas criaturas eran lamentables comparadas con el ejército de robots dominantes de Metal Knight. Parecían más bien briznas de hierba destrozadas por una potente cortadora de césped. Había algo extraño en ellos también. Eran de todo tipo. Eran alienígenas de aspecto vívidamente estrafalario, mucho más inquietantes que mortales. No importaba. Estaba allí con un propósito y lo iba a llevar a cabo. No importaba cuántos monstruos tuviera que destruir para lograrlo. Haría que su amo se sintiera orgulloso. Su tarea parecía bastante fácil, aunque su masacre sin control llegó a su fin cuando recibió un golpe en el costado y salió volando contra la pared. Gimió, orientándose. Buscando al atacante, no era una criatura difícil de pasar por alto. Era un poco más pequeño que el rey del mar, pero aún así imponente. Con un cuerpo verde y musculoso, desprovisto de ropa, era una bestia imponente. Sus rasgos más prominentes eran las hileras de dientes amenazantes ubicados no solo en su cara, sino también en sus manos, si se les podía llamar así a esas protuberancias. No tenía ojos. También tenía una especie de collar puntiagudo alrededor del cuello, como el de un perro. ¿Un cyborg, eh? La voz de la criatura se derramó con un tono alegre que resultaba bastante inquietante. Soy Groribas, uno de los más fuertes entre nosotros, junto con Melzargard y Herjugansop. También quisiera saber tu nombre, aunque no importa. Genos no reveló esa información. En cambio, decidió poner a prueba su tiempo de reacción con un disparo certero que habría decapitado a uno de esos monstruos menores. Groribas saltó lejos de él con una carcajada alegre. Ah, ya veo. Entraste tontamente en la nave de los ladrones de materia oscura pensando que podrías pisotearnos, ¿es eso? Bueno, eso no servirá. ¿Qué movimiento debería usar contra ti? Genos atacó de nuevo, esta vez con la intención de matar. Groribas continuó evadiendo antes de tener suerte. Sí, puede ser, murmuró con indiferencia mientras el gas empezaba a escaparse de su boca como una nube espumosa de veneno. Genos simplemente se agachó más, listo para una batalla digna por fin. Por un instante, hubo la vacilación de dos luchadores que respetaban a su oponente lo suficiente como para temer cualquier tropiezo repentino, pero solo por un instante. Antes de que Groribas pudiera reaccionar del todo, algo más le disparó en el costado. Al girar la cabeza, Genos vio un robot diferente a los que atacaban a las criaturas más débiles. Probablemente este era el que Metal Knight controlaba con mayor intensidad. Date prisa, Demon Cyborg. No podemos dedicarle demasiado tiempo a un solo enemigo. Luchemos juntos, gritó su voz mecánica, mucho más computarizada que cuando no estaba en modo combate. Probablemente debido a las limitaciones de energía. Genos tuvo que decir que Metal Knight era uno de los héroes de clase S que realmente admiraba, en cuanto a poder. Volviendo la vista hacia su objetivo, asintió brevemente. Cierto.
En la cima de la nave, el silencio era algo que solo existía en breves momentos. Momentos en los que los dos psíquicos se desviaban de un ataque, esquivaban o se dirigían a otro. En general, Tatsumaki había descubierto sus ventajas sobre esta criatura. En concreto, su ventaja a corta distancia. No parecía gustarle usar ráfagas directas. No era necesariamente su punto fuerte, ya que hacía tiempo que no recurría a esa táctica, pero estaba en su arsenal. Así que, por ahora, su objetivo era evitar que atacara reforzando sus defensas. Disparó ráfagas de energía psíquica como balas. Aunque le costara admitirlo, esto era lo único que le daba ventaja. Estaban bastante igualadas. Con un rugido de furia, voló tan rápido como pudo, cubierta por el velo verde de su energía, con el puño cerrado. La criatura con tentáculos hizo exactamente lo que esperaba, volando de regreso mientras lanzaba una lluvia de proyectiles más pequeños para, con suerte, atraparla en un punto ciego. Usó con maestría la otra mano para apartarlos, mientras que al mismo tiempo adelantó el otro brazo, lanzando una ráfaga de energía verde que se dirigió directamente hacia el abdomen de la criatura. Antes de que la alcanzara, usó uno de sus tentáculos y la alejó como si nada. Tornado, impasible, continuó avanzando, manteniendo sus defensas en alto mientras aumentaba el número de ataques. Finalmente, uno logró atravesarla, pero por poco. Aprovechó la abertura y bajó las manos antes de levantarlas rápidamente. Un buen trozo de la nave se desprendió y se abalanzó sobre la criatura desde abajo. El repentino ataque obligó al monstruo a mantener sus tentáculos abajo para crear un campo de fuerza lo suficientemente fuerte como para defenderse. La breve abertura le costó un golpe directo a la cara del puño brillante de Tatsumaki, que lo envió volando hacia atrás. Fue uno de los golpes más obvios de la pelea. «¡Sí!», gritó unánimemente desde el búnker más cercano a Ciudad Z. Todos observaban una versión muy ampliada y granulada del combate. Las siluetas de Tornado y su oponente eran poco más que manchas pixeladas, pero los colores bastaban para distinguirlas. Además, estaba el obstáculo de la velocidad. Durante 5 o 10 minutos, no se veía nada más que breves destellos verdes y amarillos que no indicaban quién golpeaba a quién ni qué estaba pasando. Era demasiado rápido para que incluso alguien con vista aguda pudiera discernirlo. Siendo así, ver ese último ataque les dio algo en qué basarse. Al menos les dio la impresión de que Tornado ganaba, aunque fuera por poco. Todos observaban atentamente la pelea, salvo la persona que parecía más propensa a verla una y otra vez. Miu Serunai, una madre civil, miró a su hija, quien, inesperadamente, guardaba silencio en un momento como ese. Cualquiera que la viera asumiría que sus ojos estarían pegados a la pantalla con más fuerza que los de los demás. «Mina, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. Cuando no recibió respuesta, Miu estaba segura de que podía adivinar de qué se trataba. Estaban a segundos de la muerte hace menos de 20 minutos. ¿Cómo lograron salir de allí? Ella realmente no lo sabía. Todo sucedió tan rápido, de camino al búnker, su grupo se detuvo al sentir un estruendo, y al mirar al horizonte, pudieron ver la explosión a lo lejos, pudieron ver el peligro que se avecinaba, así que entraron en pánico. Hubo muchos empujones mientras todos intentaban correr al búnker lo más rápido posible. Fue entonces cuando Mina le soltó la mano de repente. Cuando se giró para buscarla, la multitud la arrastró rápidamente. Cuando por fin logró escapar, comprendió la razón de la repentina detención de su hija. Había dejado caer su peluche de Tornado y había vuelto a buscarlo. Siendo una niña, comprendió el valor sentimental que un juguete como ese podía tener, pero como madre, sin duda habría querido que lo dejara. Miu no recordaba absolutamente nada de lo que pasó después. Corrió a buscar a su única hija con un vigor que desconocía. Al ver el proyectil que la había dejado en shock, el instinto la obligó a levantarla y salir corriendo tan rápido como pudo, decidida a llegar a las puertas del búnker. Sinceramente, no creía que lo lograran en ese momento, pero cuando lo lograron, hizo lo que cualquier buena madre haría. Le dio a su hija el abrazo más fuerte imaginable, la besó en la frente con fervor y luego la reprendió por lo absurdo que era volver a buscar ese juguete. Finalmente, su discurso lleno de rabia terminó y volvió a estar feliz de que su hija estuviera a salvo, pero esa reprimenda debió haber tenido más efecto del que pensaba. «Mina», dijo en voz baja. «Mira, siento haberte gritado, cariño». Su hija la miró solo un instante antes de que su mirada preocupada recorriera la habitación y volviera a la puerta. «Lo siento, pero...». «Mami», la interrumpió Mina. «Ese tipo aún no ha entrado», a pesar de lo que pensaba, su tono parecía indicar que no le habían afectado en absoluto las palabras de castigo de antes.
Miu volvió a mirar la puerta con expresión confundida. ¿Eh? Ese tipo, repitió. El calvo del otro búnker. Ahora, Miu estaba muy perdida. Calvo. Estaba segura de que no había visto a un calvo en todo el día, ¿verdad? No lo sé, querida. Quizá siga ahí, dijo, esperando que eso bastara para calmarse. ¡No!, respondió Mina de inmediato, mirándola con un gesto severo de la cabeza. Estaba detrás de nosotras. Nos salvó de esa gran roca. Detrás de nosotras. Reflexionó. Éramos las últimas, ¿verdad? Intentó recordar ese horrible momento. Sintió que Mina le soltaba la mano, entró en pánico, la vio ir a por la muñeca, corriendo y. Oh, murmuró, mientras la imagen de la roca volvía a su mente. Y lo que era más importante, vio algo delante. Había un hombre allí, un hombre de rostro sencillo y calvo, recordó haber visto su rostro, recordó haberlo mirado a los ojos, así que, eso significa que la estaba mirando, no pudo haber visto el peligro, gritó, sí, pero quizá fue un segundo demasiado tarde. Es más, pensando en cómo recogió a Mina y echó a correr, debió de haberlo visto todo. Oh, bueno, cielos. Creo que quizá se fue a otro sitio. ¿Por qué?, preguntó ella. Ahora a Miu le costaba mucho explicarle la muerte de un desconocido a una niña. Este no parecía el lugar para hacerlo. Qué frustrante. Con las noticias que la niña ve a diario buscando novedades sobre el tornado del terror, pensó que tendría una idea básica de lo que era, pero, supongo que también es bueno que no lo sepa. Miu le puso una mano en el antebrazo con una sonrisa amable. Estoy segura de que está bien, cariño, dijo, evadiendo el tema. Mira, todavía está andando tornado. Eso fue suficiente para volver a centrar su atención en la pantalla. No sabía quién era ese hombre ni por qué su hija parecía tan interesada. Como madre, su prioridad era su hija, pero una punzada de culpa la azotaba al mirar hacia la puerta. Quizás podría haber hecho más por ayudarlo, dejando eso atrás, tomó la mano de su hija con fuerza y continuó atravesando el búnker en busca de su familia. Tatsumaki miró a su oponente con ojos atrevidos. Era la primera vez que se detenían desde el comienzo del combate. Lo que fuera que se guardara bajo la manga, ella no lo sabía, pero lo que sí sabía era que tenía que acabar con esto pronto. Su combate con el rey del mar la estaba agotando más de lo que creía. Una batalla tan prolongada como esta sin duda le haría saber a esta criatura que no estaba al 100% de su capacidad. Empezaba a sentirse más lenta a cada segundo. Sus audaces ojos verdes observaban atentamente cómo la criatura, que no había dicho mucho desde que empezaron, se preparaba para otro ataque. Algo un tanto perspicaz para ella. No parecía estar tan cansado. No es que tuviera pulmones para respirar, pero debía de haber algún tipo de cansancio notable. Nada que ella pudiera ver, pero, quizás había algo que no. Al notar un ligero movimiento, demasiado brusco como para no ser un ataque de preparación, ella también preparó uno. Antes de dispararle, la criatura finalmente volvió a hablar. Espere, por favor, gritó con un tono extrañamente normal mientras miraba a otro lado, como sumido en sus pensamientos. Tatsumaki lo observaba confundida. Señor Boros. Le pido disculpas. No me di cuenta, exclamó de repente, confundiendo aún más a Tatsumaki. Sé cómo pudieron derrotar incluso a Groribas. Y tan rápido dices. ¿Qué clase de criaturas monstruosas tienen de verdad? Y yo que pensaba que este era fuerte. Sí, señor. Le pido disculpas. Terminaré con esto rápido y me encargaré de los intrusos, señor Boros. Por favor, disculpe mi debilidad. Ahora, Tatsumaki podía decir que estaba un poco más alarmada que al principio. Señor Boros. Si esta cosa responde a algo más, antes de que pudiera reflexionar, la criatura volvió a hablar. Tú, eres un cerdo tramposo. Con sus ojos clavados en los de ella una vez más, supuso que le estaba hablando. Sin embargo, ahora había algo diferente. Parecía un poco asustado, incluso inquieto. Una estratagema ingeniosa para una especie tan primitiva. Debo decir que me impresiona que tuvieras combatientes lo suficientemente fuertes como para derrotar a Groribas y Melzergard. Eran oponentes realmente duros. No más duros que yo, por supuesto. Jejeje, pero era de esperar. Después de todo, soy el segundo al mando de Lord Boros, Heryugansop. ¿Qué tal si te dejo ir por ahora y llamas a tus amigos para que dejen nuestra nave? Te aseguro que es lo mejor para ti. Decir que estaba confundida sería quedarse corto. Sus palabras parecían cobardes, pero fueron simplemente las palabras de antes las que la irritaron. Lo poco que decía era lo que realmente la enfurecía.
Al parecer, no estaba a la altura de esta criatura. Eso, simplemente, no lo aceptaría. Preparándose de nuevo, miró al pulpo una vez más con una mirada mucho más letal. ¿Tú, no crees que soy fuerte? Su voz era demasiado dulce, y hacía que la sensación de su creciente poder fuera aún más atrevida. ¿Crees que puedes pasarme por encima como si no fuera nada? Mientras desahogaba su furiosa diatriba, hubo un movimiento a un lado que pasó prácticamente desapercibido para ambos. Por uno de los agujeros creados por los pedazos arrancados por Tatsumaki, uno de los robots de batalla de Metal Knight se coló, aunque con un aspecto mucho más deteriorado, apenas aferrándose a la poca funcionalidad que le quedaba, lanzando chispas y retorciéndose por el daño infligido. Con lo último de su movilidad aún en su lugar, giró la cabeza hacia la gran batalla entre Tatsumaki y el invasor psíquico. El ángulo no era bueno, pero con la energía de reserva que le quedaba, Metal Knight pudo asegurar una buena vista para la transmisión. Los demás héroes necesitaban vigilancia allí arriba por si las cosas se ponían demasiado difíciles para su nuevo número 1. En la televisión, Tatsumaki se enfrentó a la extraña criatura sin miedo. A través de la transmisión que acababa de aparecer en las pantallas del público, parecía un ángulo de acción total. Su héroe parecía intrépido. ¿Qué más podían pedir? ¿Un audio de calidad? Quizás debería explicarte por qué soy el segundo miembro más fuerte de los ladrones de materia oscura, resonó su voz cómicamente disparatada con un audio sorprendentemente bueno, impactando a muchos de los visitantes del búnker. He perfeccionado mis habilidades telequinéticas a lo largo de muchas galaxias. Me he enfrentado a muchos psíquicos como tú. Siempre han sido batallas reñidas hasta que adquirí una técnica que lo supera todo. Es mi técnica definitiva. No planeaba usarla tan pronto, pero no tengo más tiempo para dedicarte. Onda gravitacional telequinética. En cuanto dijo eso, algo milagroso ocurrió. Tornado simplemente cayó. Bajó a la cubierta del barco, y su tono verde se intensificó con gran intensidad. Por un momento, pareció que simplemente intentaba ponerse de pie, pero al final, también dio la impresión de que se dio por vencida. La conmoción y el asombro resonaron en los búnkeres, todos angustiados al ver a Tatsumaki a 4 patas, temblando como si sintiera un dolor intenso. Mina observaba con lágrimas en los ojos, visiblemente angustiada por su héroe favorito. Estaba sentada en el regazo de su padre, quien notó su preocupación. Tornado. Gritó desesperada, provocando gritos de miedo similares en los demás en su búnker, que se propagaron por la habitación como un virus. Por favor. Levántate. Tornado. No te rindas. Tú puedes hacerlo. Por favor, levántate. Por supuesto, Tatsumaki no se percató de sus gritos. Solo podía pensar en qué haría a continuación. ¿Qué opciones tenía? Ella no podía moverse. Apenas podía levantar los dedos y mucho menos mantenerse en pie. Le costó casi todo su poder telequinético evitar que su cuerpo se desplomara bajo esa inmensa presión. Con solo un segundo, su pequeño cuerpo se desplomaría como una alfombra de baño. Sin darse cuenta, algo le resbaló por la cara, y no era sudor. Ya veo, así que estás llegando a tu límite telequinético, ¿eh? Se burló la criatura, notando la sangre que empezaba a manar de su frente. Me di cuenta al comenzar esta batalla de que tu energía psíquica se agotó poco antes de nuestra llegada, pero, incluso si hubieras estado preparada, no tenías ninguna posibilidad de ganar contra el poder telequinético supremo del universo, Heryugan Sop. Mi control sobre la gravedad ejerce una atracción similar a la de un agujero negro. En un agujero negro, la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Tu poder es formidable, pero nunca has luchado contra un oponente como yo. En general, su voz simplemente la molestaba. No necesitaba que le explicaran la técnica. En resumen, era solo una voz en sus oídos. Le costaba todo lo que tenía simplemente mantenerse con vida, así es. Ya no se trataba de luchar por el destino del mundo, ahora mismo, estaba a punto de morir, sin explosión. ¿Qué sentido tenía siquiera resistirse? ¿Qué sentido tenía seguir intentándolo? Quizás debería rendirse y aceptar lo inevitable. No confíes en que otras personas te salven todo el tiempo, a veces tienes que confiar en ti mismo. Esas palabras la inundaron, en un momento como este, nada menos, justo cuando estaba pensando en rendirse. La voz de Blast era inconfundible. ¿Por qué tenía que darle un consejo tan bueno? Aunque no se rindiera, ¿qué esperaba que hiciera? Había tanta presión, incluso usando hasta la última gota de la poca fuerza que aún le quedaba, que empezaba a agobiarla. Respirar se le hacía cada vez más difícil.
Y lo que era peor, su ojo izquierdo estaba casi completamente lleno de sangre que le salía de la frente. Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Con un bostezo, Saitama salió de su habitación, ahora con su disfraz de héroe, salvo por la capa, los guantes y las botas. Echó un vistazo vago al televisor camino a la cocina. Parecía que estaban poniendo una extraña película de extraterrestres. Eran las noticias, pero debido a problemas técnicos con la fuente de la transmisión, tenían dificultades para subir el audio y los titulares a los reporteros, así que, en cierto modo, era fácil confundirlo con una película a simple vista. Con un suspiro, se dirigió al refrigerador a buscar algo de comer mientras reflexionaba sobre el día estresante que había tenido. Primero, el trabajo se cancela debido a una gran catástrofe, luego conoce a un niño que se burla de su cabeza, y luego, de repente, una gran roca en llamas le golpea, arruinándole la ropa. Para colmo, al llegar a casa, se dio cuenta de que no le quedaba ropa limpia, salvo su traje de héroe. Parecía que los inconvenientes se sucedían, y aún no había terminado. Abrió la nevera y vio que estaba completamente vacía, solo quedaba media barra de mantequilla, leche caducada y un vaso de plástico con una especie de yogur. Se llevó la mano al estómago con un suspiro de frustración. Apuesto a que todas las tiendas estarán cerradas hasta que termine esta catástrofe. Cerró el refrigerador y agarró una manzana que estaba en la encimera. Sin nada que hacer, se dirigió al sofá para ver qué película estaban poniendo. Justo cuando iba a sentarse, se dio cuenta de que probablemente debería meter ropa en la lavadora. No tenía sentido perder tiempo valioso en cosas sin importancia. Así que, lo hizo. Recogió toda la ropa sucia del baño, la habitación y el armario y la metió en una cesta. Unos minutos después, ya con las botas rojas puestas, salió por la puerta y recorrió el pasillo. Por suerte, su complejo de apartamentos tenía una lavandería en la planta baja. Como era el único que vivía allí, o en Ciudad Z, siempre estaba disponible. Sin prisas, empezó a cargar la lavadora, asegurándose de separar la ropa de color de la blanca. Como siempre tenía el espacio para él solo, cargó dos a la vez, un buen consejo para gestionar el tiempo. Cuando estuvo todo preparado y cargado, se quedó mirando las dos máquinas un momento. Olvidé el detergente. Volvió a su apartamento a buscarlo, moviéndose con el mismo ritmo pausado, como si desafiara a que el día pasara más rápido. Pasó de nuevo junto al televisor y vio que la misma película seguía en cartelera. Quizás acaba de empezar, pensó al pasar. Como no había reconocido a Tatsumaki era un misterio. Después de todo, no hay mucha gente con el pelo verde. Debería haberle llamado la atención lo suficiente como para que lo mirara de nuevo, pero simplemente agarró el detergente y bajó a la lavandería. Derramó una taza de jabón líquido en cada lavadora antes de ver un recipiente con lejía. Lo habían dejado allí la última vez que él y Genos bajaron a lavar la ropa. ¿Por qué no guardaban el detergente y la lejía allí, si eran los únicos que lo usaban? Esa es una buena pregunta, Saitama nunca había pensado en eso. Mientras ponía el blanqueador en la máquina con los blancos, cerró ambas puertas y se preparó para ponerlas en marcha antes de darse cuenta de algo más. Olvidé las monedas. De nuevo, dio media vuelta y regresó a su apartamento. Pasó junto al televisor, pero no lo miró. Seguían teniendo dificultades para conectar el audio del reportero y demás. Seguro que entonces se daría cuenta. Tras bajar, por fin pudo empezar a lavar las dos prendas, lo que le dejó prácticamente libre los siguientes 20 minutos. Al volver a la habitación, decidió revisar el refrigerador, casi por costumbre, y de nuevo se decepcionó. Me muero de hambre. Saitama cerró el refrigerador y regresó a la sala para relajarse por fin. En cuanto lo hizo, la pantalla empezó a fallar un poco antes de que aparecieran titulares y murmullos en la televisión. Bueno, ¿estamos de vuelta? Finalmente interrumpió la voz de una mujer, atrayendo su atención hacia la película que estaban proyectando. Saitama lo prestó, sorprendido de que no fuera una película. Parecía tan cinematográfico. Ahora bien, para quienes se acaban de unir a nosotros, ya sea que estuvieran dormidos o simplemente no hayan podido llegar a un búnker antes, les advierto que las imágenes que ven en pantalla son, como mínimo, impactantes. Este es un momento muy apremiante en esta invasión, ya que el Tornado del Terror, junto con los demás miembros de la clase S, ha estado luchando valientemente contra este enemigo extraterrestre. Sin embargo, parece que ahora Tornado se encuentra en una situación muy peligrosa. No estoy seguro de que salga de esta. Saitama se sorprendió al ver que seguía en marcha.
Supongo que sí se enfrentaban a unos monstruos muy fuertes. Aunque tenía fe en él, Saitama no pudo evitar pensar en su alumno. Espero que Genos esté bien. Por pura curiosidad, sacó el teléfono del bolsillo, esperando no tener un montón de mensajes pidiendo ayuda mientras estaba en silencio. Por suerte, estaba vacío, o qué mala suerte. Hemos recibido noticias de uno de los búnkeres donde el héroe de clase A, Lightning Max, nos ha explicado la situación. Al parecer, los héroes de clase S involucrados en el asalto han establecido un perímetro para contener la lucha dentro de los confines de la ahora destruida ciudad A. 2 de los héroes han entrado valientemente en la nave enemiga con la esperanza de eliminar a las masas mientras Tornado se enfrenta al líder. Metal Knight y Demon Keyboard llevan ya 43 minutos dentro de la nave y no han dado señales de reaparecer. Es la cámara de uno de los robots de combate derribados de Metal Knight la que nos muestra esta grabación en directo. ¿Podría significar que los han eliminado? Metal Knight está a salvo y se prepara para preparar otra flota, pero fuentes indican que el cuartel general de la Asociación de Héroes no ha podido contactar con Demon Keyboard en bastante tiempo. Solo podemos esperar que esté bien. Saitama seguía recostado en su sofá con una mirada bastante simple, con la mirada fija en la chica que luchaba a gatas con todas sus fuerzas. La había visto muchas veces en televisión, pero estaba casi seguro de que nunca la había visto así. Miró el reloj de pared, pensando qué hacer. Bueno, probablemente podría ir y volver antes de que se me seque la ropa. Dejar secar la ropa mojada en la lavadora suele significar tener que volver a lavarla, y se había quedado sin monedas, aunque siempre podía parar a comprar cambio en la tienda. De camino a la vuelta, sus ojos volvieron a mirar perezosamente la pantalla. Creo que me voy. TCH. Tartamudeó Tatsumaki, concentrando toda su fuerza en su pequeño cuerpo. Cada vez le costaba más aguantar la presión. Este monstruo de Epser no daba señales de rendirse. Llevaba unos minutos, pero parecían horas, con la presión aumentando a cada segundo. El hecho de que no la rematara con algo más le dio una idea de su habilidad. Al parecer, era algo que solo podía hacer mientras la mantenía. Si intentaba moverse o golpearla con otro movimiento, tendría que cancelarlo. Eso era bueno. Por lo que había observado en su frenética conversación de antes, tenía prisa. Solo tengo que sobrevivirlo. Entonces lo mataré. Pensó con intenciones asesinas. Era una gran charla, sí. Sentía cada hueso de su cuerpo temblar y sacudirse ante la inmensa presión. El poder que la inundaba surtía efecto, pero no duraría para siempre. Era como flexionar cada músculo del cuerpo con todas tus fuerzas, sin parar. Con el tiempo, no podría más y eso sería todo, pero si lograba resistir su ataque, podría escapar, pero, entonces, ¿quién se quedaría a luchar? Eso sería todo para ellos. Si ella no puede tomar una posición aquí y ahora, todo habrá terminado. Curiosamente, en ese preciso instante, se perdió esos pocos minutos de lucha contra el Rey del Mar, quien era implacable en sus ataques. Al menos entonces tenía fe en la salvación. Si no podía, tenía un refugio al que recurrir. Ahora, yo soy el refugio, Me sorprendí cuando un meteorito cambió de dirección repentinamente y se dirigió directo al centro de nuestra nave, dijo Geryugansop. No podía perder más tiempo. Su plan era meterse en su cabeza y obligarla a intentar algo imprudente. Sabía que tenía que ser un esper monstruoso, como yo, algo a lo que nunca me había enfrentado, con un poder sin igual. Imaginen mi sorpresa cuando resultó ser solo una niña. Una vena apareció en la frente de Tatsumaki ante sus palabras. Vio su reacción y supo exactamente qué hacer. De todos los planetas que hemos invadido en las infinitas galaxias, esta ha sido la raza más decepcionante, con diferencia. Es casi ridículo. Es decir, tiene sentido, su guerrera más fuerte es una niña con un poder que ella jamás podría comprender. Otra vena. Me sorprende que esta mota de roca siga en pie. ¿Qué clase de guerreros tienen aquí? Monjes dotados de una inteligencia mediocre que juguetean con pequeños juguetes, brutos mediocres con menos poder que los niños de otros planetas, y una niña con potencial para ser grande. Su única restricción es que está atrapada en el cuerpo de una linda niñita. Rark. Gritó Tatsumaki, arremetiendo con todas sus fuerzas. Saltó del suelo para sorpresa de Geryugansop, pero no le preocupó. Empezó a dar pasos irregulares en su dirección, con el aspecto irónico de una niña pequeña dando sus primeros pasos. Jajaja. Así es, niña. Alimenta esa rabia. Agáchate y déjate aplastar por la fuerza de mi agujero negro. Gritó con alegría.
Tatsumaki conocía su juego, pero estaba demasiado furiosa como para importarle. Nadie la llamaba débil. Esos días habían quedado atrás. Se lo demostraría aquí y ahora, cuando lo alcanzara y le aplastara la cabeza como un melón. Pero, cuanto más se acercaba, más lejos parecía estar. Sentía que pesaba 1000 veces más de lo que realmente pesaba. Cada paso le hacía temblar los huesos. La cantidad de energía, impulsada por la rabia, que emanaba de ella era algo que aún le rondaba la cabeza en ese momento. No podía dejar que nada la detuviera ahora mismo. Lástima que su camino no estuviera despejado. Con toda la fuerza que pudo, balanceó la pierna hacia adelante para dar otro paso, pateando sin querer una especie de tubería que probablemente le causó más daño que nunca. Ark. Con un grito de dolor, volvió a golpearse las rodillas. Caer tan repentinamente la hizo perder la concentración en el esfuerzo, así que la caída definitivamente dolió. Allí estaba ella, una vez más arrodillada ante este monstruo alienígena. Una vez más sentado allí, esperando morir. Esperando ser salvado. Esperando cualquier cosa. Quizás todo fue inútil, quizás había sido una aventura inútil desde el principio. En cuanto a fuerza, simplemente la superaban, eso era todo. Así que, según esa lógica, ella debería ser la que pereciera. Sí, hacía tiempo que había superado el punto de encontrar razones para vivir. Ahora, suponía, solo buscaba una razón para morir. No confíes en que otras personas te salven todo el tiempo, ya lo sé, pensó dócilmente. A veces tienes que confiar en ti mismo, ¿y si no puedo? No esperaba necesariamente una respuesta, porque era una pregunta que siempre había tenido miedo de hacerle, sin embargo, la escuchó, clara como el día, como si le hablara a su alma. Entonces muere. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, cuando algo ocurrió justo entre ella y el monstruo con tentáculos. Una pequeña sección de metal, un poco más cerca de donde estaba Hyeogan Soop, explotó de repente y se elevó como si le hubieran lanzado algo. Entonces, con otro golpe, la protuberancia se abrió como un grano metálico, escupiendo algo. Tatsumaki la siguió con la mirada, sin siquiera notar que la gravedad cedió un poco. Lo suficiente como para dejarla respirar, al menos. El objeto rodó un rato antes de detenerse por completo. Era algo que empezaba a parecer demasiado común, el cuerpo gravemente dañado del Demon Cyborg. Parecía casi muerto. Habría pensado que lo estaba si no hubiera intentado moverse un poco tras aterrizar. Lo miró con asombro. No era gran cosa, pero definitivamente no era débil. ¿Qué demonios le había hecho eso? Oh, querido, murmuró Hyeogan Soop nerviosamente. La mirada de Tatsumaki volvió a él y se le heló la sangre al ver lo que le asustaba. Una mano se aferró al borde del agujero por el que Genos había sido escupido. Una mano enguantada y bañada en oro, seguida pronto por la figura del resto de los dueños mientras se abría paso. Un traje le envolvía el torso, bañado en el oro más hermoso que jamás había visto. Botas puntiagudas a juego. Pantalones blancos fluían libremente junto con la gruesa capa roja en su espalda. Su cabello era de un rosa puntiagudo y su piel de un azul profundo. Un único ojo abierto la observaba, rebosante de poder. Solo entonces, estando tan cerca, se dio cuenta de verdad, no era el pulpo telépata que había sentido antes. Fue esto. Hyeogan Soop lo miró con una actitud muy sumisa hacia sus inquietos apéndices. Señor Boros. Fin del capítulo.